como la semana anterior, ¿no? Conceptos básicos todavía, ¿no? Todavía no estamos entrando en sí en lo que son enfermedades producidas por estos microorganismos, ¿ya? Entonces estamos en conceptos básicos. Por ello que vamos a hablar un poquito de estructura, un poquito de metabolismo, ¿no? Un poco también centrándonos en las capacidades infectivas de estos hongos. Algunos producen alergia, otros pueden infectar y resolverse fácilmente gracias a la inmunidad del propio hospedero, o también debido a la inmunodeficiencia del hospedero pueden desarrollar. Entonces digamos que los hongos, hablando en términos generales, ¿ya? No específicamente, sino en forma general, digamos que los hongos son patógenos en la medida que el hospedero lo permita, ¿ya? Si el hospedero tiene una inmunidad competente, es decir, es inmunocompetente, puede resolver cualquier infección, ¿ya? Y sobre todo en los hongos, ¿ya? Porque los hongos expresan sus antígenos en la superficie, expresan proteínas, lípidos, carbohidratos en su superficie que rápidamente son reconocidos por el sistema inmunológico, ¿ya? Y por lo tanto pueden ser eliminados, ¿ya? Ahora hay la contraparte, ¿no? Siempre hay una contracara, una contraparte. ¿Qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico lo reconoce excesivamente? Ahí vienen esos problemas de hipersensibilidad, ¿ya? Esas alergias, ¿no? Hipersensibilidad temprana, puede ser, ¿no? Un simple catarro por ahí, o hipersensibilidad tardía, cuando hay problemas respiratorios, pueden ser, ¿no? Entonces vamos a detallar algunos aspectos de estos hongos, ¿ya? A diferencia de las bacterias, que ya lo hemos visto en la sesión anterior, los hongos son eucariotas, ¿no? Los hongos son eucariotas. Por lo tanto, hay diferencias notables con las bacterias. Presentan núcleo, hay cromosomas, membrana celular, retículo endoplasmático, es decir, presentan las organelas internas, ¿no? Y hay diferencias incluso con los ribosomas, ¿no? A diferencia de las bacterias, los ribosomas de los hongos son de 80S, ¿no? Entonces, estructuralmente, biológicamente, los hongos son más evolucionados que las bacterias, son eucariotas, ¿correcto? Ahora, entonces, también tienen que entender que hay hongos microscópicos, también hay hongos macroscópicos, ¿ya? Aquí un poquito de historia, ¿no? Estas son diapositivas más completas, como les decía, tienen un poco más de relleno, ¿ya? Esta es la estructura fúngica, ¿no? Hablamos de hongo a nivel microscópico, ¿ya? Observando el microscopio. Tenemos que verlos desde dos puntos de vista. Aquellos hongos que son de la forma filamentosa y aquellos hongos que son de la forma levaduriforme. Es decir, mohos y levaduras, ¿ya? Así de simple. Algunos son mohos, algunos son levaduras, ¿ya? Son de dos tipos. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que unos sean mohos y otros levaduras? Los mohos son saprófitos, viven en el medio ambiente, ¿ya? Y crecen a temperaturas del medio ambiente, 25, 28 grados centígrados. Y las levaduras son las patogénicas, ¿ya? Que pueden vivir en nosotros, en nuestro cuerpo, pueden ser parte de la flora normal, no nos causarían problema, pero hay veces son oportunistas, ¿ya? Y por lo tanto, las levaduras, esta forma que adoptan los hongos, crecen a 37 grados centígrados, a nuestra temperatura, ¿no? ¿Okay? Voy a pasar esta parte, es estructural, biológica, pero haciendo hincapié en que miren, cuando es una fase levaduriforme, hay levaduras que forman un pseudomicelio, ¿sí? No se separan. Estos son blastoconidios, así se les conoce, cuando hay una levadura que empieza a gemar, a formar una gema encima. Esta es una gemita, ¿no? Se está reproduciendo, está formando por gemación, por eso hay una reproducción por gemación. Se reproduce y forma una gemita. Esta puede formar otra y otra y otra sucesivamente y no separarse nunca. Y a eso se le conoce como pseudomicelio. Y hay otras que son las hifas, la fase filamentosa, que en sus extremos tienen unos esporangiosporos. Van a tener aquellas fases que se reproducen de forma asexual,
¿ya? Con las esporas. Esas son esporas, se liberan al ambiente, ¿no? Entonces estos en sus fases, en sus partes terminales más extremas, tienen estos esporangiosporos que liberan esporas al medio ambiente. O pueden ser de esta forma, como conidiosporos, ¿ya? Esto es estructural, ¿no? Tenemos más conceptos de la forma estructural, todos los componentes de estas células, porque en sí son células, ¿no? Son células tabicadas por este lado cuando son hifas, cuando son filamentos, y aquí son células circulares cuando son levaduras, ¿no? Y tienen todos los componentes dentro, todos los componentes de una célula eucariota. De esta forma se observa en el laboratorio, ¿no? Las levaduras a 37 grados, ¿verdad? O sea, yo puedo tener levaduras en el laboratorio, permitir su crecimiento a 37 grados. Esta es la forma macroscópica y las puedo ver de forma microscópica. Y estas son levaduras de Candida albicans, por ejemplo. Y esta se caracteriza porque tiene un tubo germinal, ¿ya? Y también se caracteriza porque puede formar aquellos pseudomicelios, ¿ya? El moho, de forma macroscópica en laboratorio, ¿no? Y en microscopio, forma microscópica, se puede observar estas hifas de esta forma, ¿no? Tabicadas, ¿ya? ¿A cuántos grados puedo permitir su crecimiento? 25 a 28 grados centígrados. Son conocidos principalmente estos hongos, ¿no? Del género Aspergillus y del género Cladospora. Los encontramos en abundancia en el medio ambiente, ¿ya? En el aire. Ahora entramos a la parte donde muchos de ustedes que tienen dudas respecto a esto, ¿no? Al dimorfismo fúngico. ¿Qué significa dimorfismo? Dos formas, ¿no? La palabra lo define. Dimorfismo, dos formas. ¿Qué quiere decir? Que un hongo como Blastomyces dermatiditis o Histoplasma capsulatum pueden tener las dos formas. Es decir, si Blastomyces en el medio ambiente a 25-28 grados centígrados puede crecer como hifa, incluso desarrollar una clamidospora. Aquí arribita, ¿ven? Esta es una clamidospora. Pero si a esa levadura, si a ese hongo yo lo coloco en un ambiente con 37 grados centígrados, ¿no? Ese hongo se va a convertir en levadura. Esa hifa se va a convertir en levadura, ¿ya? Lo mismo sucede con Histoplasma capsulatum. Al ambiente a 25-28 grados centígrados está en forma de hifa. Si lo coloco a 37 grados, va a adoptar esta forma de levadura, ¿ya? ¿Y dónde encuentran esos hongos esas temperaturas? En nuestro cuerpo, pues, en nuestro cuerpo. Entonces, si yo entro en contacto con estos hongos en el ambiente, puede ser, ¿no? En algún momento puedo entrar en contacto con Blastomyces, ¿no? Con las esporitas que están en el ambiente, o con histoplasma que están en las heces de los murciélagos. Ahí puedo entrar en contacto. Y ingresan a mi cuerpo, y como en mi cuerpo está a 37 grados centígrados, adoptan la forma de levadura. Incluso aquí, esto es un extendido de un tejido, por eso ven macrófagos aquí. Estas células de aquí son macrófagos. Y entonces aquí están estas levaduras, y han invadido. ¿Ya? Por eso se dice que estas formas de levaduras son las formas parasitarias. Y estas formas de hifa son las formas saprófitas. ¿Correcto? Ese es el dimorfismo fúngico. ¿Ya? Y entonces, algunos hongos de este tipo, patogénicos, presentan esa característica de ser dimórficos. ¿Ya? Otro ejemplo, y mitis, coccidioides y mitis, ¿ya? En su forma saprófita presenta estos artroconidios, sus hifas se quiebran, ¿ya? Y esas hifas luego pueden desarrollarse, formar más hifas, ¿ok? Y cuando ingresa al organismo, ingresa al hospedero, estos artroconidios adoptan estas formas
de levaduras encapsuladas. Y a todo este conjunto se le conoce como endospora. ¿Ya? Todo esto es una endospora. Y miren, fíjense, esto es un corte histológico. ¿Ya? Este es de riñón, corte histológico de riñón. ¿Ya? Y ahí está presente, ¿no? La forma parasitaria, esa endospora. Le voy a ver el chat. A ver, Raiza, esas preguntas no las tengo ahí, tendría que ingresar al aula virtual. Lo puedo hacer después, ¿ya? A ver si nos alcanza el tiempito. Más ejemplos de dimorfismo. Por ejemplo, Sporotrix schenki, Fonseca pedrusoi, y aquí está nuevamente, ¿no? Coccidioides y mitis. Forma infectante es la micelial. Entonces, concretamente, la forma saprófita, la que está en el ambiente, esa es la que va a infectar. Por eso le estoy indicando, ¿no? Esos artroconidios, esas clamidosporas se liberan e infectan. Entonces la forma micelial, la forma saprófita es la infectante. Y la forma parasitaria, que son esas levaduras que se forman en el cuerpo, en el interior, en los pulmones, en los riñones, puede llegar al cerebro, ¿ya? En el caso de Fonsecae pedrusoi, esta forma parasitaria se le conoce como células fumagoides, ya que son similares a esas endosporas, son células grandes, ¿ya? Son únicas, es decir, esa levadura desarrolla mucho y se le conoce como célula fumagoide. En caso de varias levaduras encapsuladas, se le llama endospora o también esférula, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, el otro tema también que para ustedes, para algunos de ustedes ha sido un poco complejo entender, los hongos pleomórficos. ¿Qué se entiende por un hongo pleomórfico? Son aquellos en los cuales cuando se desarrollan se pueden observar las dos fases. Es decir, yo veo al hongo tanto en la fase micelial como en la fase levaduriforme. ¿Qué quiere decir? Puedo tener al hongo de forma saprófita como IFA, ¿ya? Del medio ambiente, 25, 28 grados centígrados. Así está creciendo como IFA, ¿no? Está formando aquí sus clamidosporas. ¿Ven? Miren, aquí está una IFA con varias clamidosporas ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa? Obtengo esa levadura, perdón, obtengo ese hongo en forma micelial y la coloco en un ambiente a 37 grados centígrados. Pues en laboratorio, ¿no? En una estufa a 37 grados centígrados. Obtengo esa forma micelial, esa forma de IFA, y la coloco a 37 grados centígrados. Esa IFA permanece como IFA, pero asimismo, al mismo tiempo, algunas de esas IFAs se convierten en levaduras. ¿Ya? Por eso en esta imagen estamos viendo las dos formas. Y por eso se dice que es un hongo pleomórfico. Tiene un crecimiento simultáneo. Está creciendo como IFA y está creciendo como levadura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos a Candida albicans, ¿ya? Que tiene estas clamidosconidias, estas clamidosporas, que para Candida albicans se llaman clamidosconidias, y también tienen las blastoconidias, ¿ya? Y aquí se puede apreciar mejor, miren, estas blastoconidias que forman un pseudomicelio, ¿ya? Estas blastoconidias que forman un pseudomicelio. Entonces, hongos como Candida albicans son pleomórficos, porque si en condiciones de laboratorio yo puedo observarlas en las dos fases, ya, al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta antes de pasar a otro temita? Eso, las cifras son la forma saprófita, eso es correcto, ¿no? A ver, las diapos de la semana pasada
ya están en el aula virtual. Ustedes ingresan a la semana que corresponde y ya están ahí. ¿Ya? Ustedes pueden descargar. Raiza, sí puedes participar, dime. Doctor, creo que se refieren porque en esta diapositiva hay más información que en la nuestra e incluso preguntas del cuestionario teórico no tenían, o sea, si solo veíamos la diapositiva de la clase que está en el aula virtual, no estaban ahí las respuestas, ¿no? Pero por ejemplo creo que vino sobre la forma parasitaria de ciertas células, de ciertos, ciertos hongos, y estaba, por ejemplo, creo lo de las células fumagoides, uno que tenía esa forma, pero no estaba en nuestra teoría. Entonces, creo que esa es la pregunta más que todo. ¿Será posible que nosotros también podamos tener esas diapositivas que nos muestra usted? Sí, definitivamente, Raiza. No se preocupen. Todas las semanas doy una explicación y dejo la diapositiva, ¿correcto? La voy a dejar ahí, no se preocupen. De la primera semana ya está. De esta también. Lo voy a dejar en el aula virtual, en la semana que corresponde. ¿Ya? A ver, ahí voy a responder unas preguntitas. Dice, ¿la cándida contiene levaduras? Sí, cándida es pleomórfico, es dimórfico y al mismo tiempo es pleomórfico, tiene levaduras, ¿ya? Es decir, se convierte en levadura, ¿no? La forma IFA de IFA se convierte en levadura, A37. Algunos, ¿no? A ver, Rose, ¿no? Entonces los hongos pueden ser dimórficos y pleomórficos. Claro, algunos pueden ser dimórficos y también ser pleomórficos. ¿Se imaginan? Es decir, cuando se estudian los hongos es tan complejo, es bastante complejo, ¿ya? Puedo ir por el grupo solamente de los patógenos que afectan el pulmón y encontrar dentro de ellos variedad, ¿ya? Encontrar algunas diferencias. Ahora, si voy con el grupo de no patógenos saprófitos, ahí encuentro demasiada variedad en los hongos, ¿ya? Estudiar los hongos es bonito, es algo en donde se puede ocupar bastante tiempo, pero es para hacer una revisión completa de muchas de las variedades que presentan los hongos. ¿Ya? Incluso antes fueron clasificados como en el reino Plantae, ¿no? Estas setas, sobre todo, ellas estaban consideradas como plantas. Luego fue cambiando eso, ¿no? Joana, te voy a dar pase, ¿ya? Espérame un ratito. A ver, Joana. Puedes participar, Joana. Doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta sobre la candida que está explicando. Estas contienen levaduras, ¿verdad? ¿O es que se convierten en levaduras? Se convierten en levaduras. La No cándida entendí. es en principio, a ver, te explico. En principio, cándida es un hongo. Es un hongo. Esa cándida en el ambiente la vamos a encontrar como IFA. En las plantas, en el suelo, en el aire, van a estar sus plamidosporas, es decir, está como IFA en el ambiente. Cuando ya ingresa a nosotros, puede ingresar a nuestra mucosa, a nuestra piel, por la nariz, por la lengua, ingresa, ya se convierte en levadura. Incluso, ¿no es cierto?, en el conducto reproductor femenino. Claro. Hay cándida. Sí lo sabía eso, que era un hongo. Por eso le preguntaba. Lo que pasa es que siempre, bueno, he leído y siempre es recomendable no consumir levaduras cuando una persona tiene cándida, ¿no? Ya sea en la mucosa oral o en la parte genital, ¿no? Claro, o sea, ya, ahí doctor, tenía la duda porque no sabía si es que era una levadura la cándida, si es que se convertía en una levadura, y ahora entendí, se convierte en una levadura al ingresar al cuerpo, ¿verdad? Eso, muy bien, exacto. Gracias, doctor. De nada, Joana, eso mismo, ¿ya? Ahora, hay todo, como les mencionaba hace poquito, ¿no? Los hongos son muy complejos, ¿no? Hay levaduras que nosotros consumimos, ¿no? Aquellas levaduras que nos sirven para la panificación, para el proceso de la producción de pan, o en la cerveza, o en la chicha,
o en el panetón, ¿no? Están las levaduras ahí, fermentando esos productos, ¿no? Fermentando la glucosa, produciendo por una parte etanol y por otra parte lactato, ¿no? Ácido láctico. En el yogur, las levaduras, ahí hay levaduras en el yogur, ¿no? Entonces hay unas que son benéficas, ahí vamos a hablar después, hay unos cuadritos que les voy a mostrar para que vean, ¿no? Ciertas distinciones, ciertas diferencias. Sigamos entonces, a ver, metabolismo fúngico, que también fue recurrente esta pregunta, ¿no? ¿Qué son los hongos? Hablando en términos de metabolismo, son eucariotas quimioheterótrofos, es decir, van a obtener su energía a partir de la degradación de materia orgánica. Puede ser vegetal, puede ser animal, puede ser materia animal viva o muerta, ¿no? ¿De quiénes nos tenemos que preocupar? De aquellos hongos que se alimentan de la materia orgánica viva, ¿ya? De esos son los que nos tenemos que preocupar, esos son los patógenos, ¿no? Después hay un mundo sin fin de hongos en la industria, hasta, ¿no? En los alimentos, en la industria farmacéutica, que son beneficiosos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones ambientales para el crecimiento de los hongos? Siempre hay una temperatura óptima, y si digo ambiental, entonces va a estar entre 20 a 30 grados. Cuando digo patógena, ya tengo que pensar que ese hongo va a crecer a 37 grados, ¿ya? El pH óptimo, de 5 a 6, ¿ya? Aunque otros pueden crecer a pH más bajos, 4 a 8, pueden bajar hasta 4 o pueden llegar hasta 8. El óptimo es entre 5 y 6, ¿ya? Y nuestra sangre, ¿qué pH tiene? 7.2, ¿no? No está muy lejos, entonces van a soportar ese pH y tranquilamente se van a desarrollar. Oxígeno. La mayoría de los hongos son aerobios, necesitan oxígeno. Hay otros, ¿ya?, que pueden ser facultativos, anaerobios facultativos, ¿ya? Es decir, crecen en condiciones de oxígeno. Ahorita te doy pase, Joana, un ratito. Termino así y te doy pase, ¿ya? Es decir, crecen en condiciones de oxígeno, de presencia de oxígeno, pero también pueden crecer cuando disminuye el oxígeno, es decir, son anaerobios facultativos, ¿ya? Por eso existen esos hongos, esas levaduras, esos hongos en forma de levadura que fermentan azúcares, ¿ya?, que obtienen energía a partir de la respiración anaeróbica. Luz. ¿Necesitan luz o no? Sí necesitan, ¿ya? Pero también pueden crecer en ausencia o con poca luz, ya sea artificial o natural, pueden crecer, ¿ya? Agua, es decir, la humedad, ¿ya?, es indispensable para su crecimiento. Donde hay humedad, los hongos, sí, proliferan en abundancia, ¿no? A ver, vamos a dar pase a Raiza y a ver, Joana, habías levantado la mano. ¿O se olvidaron de bajar la manita? Ajá, correcto. ¿Sí? Ok, ya. Vamos a seguir entonces. Joana, ¿también te olvidaste de bajar la manito? Sí, ¿no? Ok. Estas son las condiciones, ¿no?, para el metabolismo quimioheterótrofo, ¿ya? Y aquí está, ¿no? Esta figurita explica en términos generales, ¿ya? No está descrito de forma específica, porque ustedes están haciendo bioquímica. Ya, a ver, Miyelit Morales, te voy a dar pase, déjame ver esto. No tengo tu mano levantada. A ver, levanta la mano para darte pase. A ver si se están equivocando a levantar la mano, ya no lo hagan, ya, porque si no me retraso. A ver. No te preocupes, está bien. Sí, está bien, no te preocupes. Tengan cuidado nomás con los botoncitos ahí. Quieren jugar, ¿no? Se están aburriendo. A ver. Entonces, miren, tenemos la forma de obtención de energía, ¿no?
Y a ustedes les digo, ya están haciendo bioquímica, entonces ya sabrán que hay una cantidad de enzimas que están involucradas en los procesos metabólicos, ¿ya? Entonces aquí de forma somera, si bien general, se explica, ¿no? Que a partir de los monosacáridos, como la glucosa, se obtiene energía y también se obtiene este componente, que es una enzima importante, ¿ya? Es una lanzadera, ¿ya? Es un producto importante de la vía de la glucólisis, ¿no? Y también de la vía del ciclo de Krebs. Este componente, el nicotin-adenin dinucleótido, aquí incluso el nicotin-adenin difosfato nucleótido, son importantes porque van a entrar a la cadena respiratoria y a partir de esos dos componentes se va a generar gran cantidad de energía en forma de ATP. Entonces, en la glucólisis, a partir de la glucosa se obtiene energía y también se obtiene un derivado que es el gliceraldehído 3-fosfato. Luego, también por reacciones enzimáticas, se convierte finalmente en piruvato. ¿Cuántos piruvatos a partir de la glucosa? 2 piruvatos. Y esos 2 piruvatos ingresan a la mitocondria en presencia de oxígeno. Si hay oxígeno, el piruvato ingresa a la mitocondria y se convierte en acetilcoenzima. Entonces, todo lo que está ocurriendo aquí es la glucólisis y a partir de aquí ya ocurre la descarboxilación del piruvato, luego el ciclo de Krebs, luego la cadena respiratoria, ¿ya? Y finalmente va a ocurrir la fosforilación oxidativa con la producción de ATP. Y aquí arriba tenemos otra vía, a partir de silosa, hemicelulosa, que son otros monosacáridos, estos ingresan a las vías pentosa-fosfato y también pueden ingresar o pueden dar lugar a la formación de este componente que es el gliceraldehído 3-fosfato. Todo esto en condiciones de aerobiosis, en presencia de oxígeno, ¿ya? ¿Qué ocurre después, ¿no? En la mitocondria? Este acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Ingresa al ciclo de Krebs, se convierte en citrato, después de una serie de reacciones enzimáticas se convierte en alfa-acetoglutarato, oxalacetato y continúa ese ciclo hasta que se agote el acetilcoenzima, que también son 2. Se forman NAT reducido, NADP reducido y FAT reducido, ¿ya? Estos componentes, estas moléculas que son nucleótidos al final, ¿ya? Nucleótidos reducidos, incluso con un grupo fosfato, luego entran a la cadena respiratoria con la finalidad de, a partir de esos componentes, obtener energía en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? El hidrógeno se rompe, libera electrón, libera protón, luego hay una gran cantidad de protones que salen de la mitocondria, ¿ya? De la membrana interna al espacio intermembrana y a partir de ahí, gracias a la ATP sintasa, se forma ATP, ¿ya? Les estoy un poquito detallando estos ciclos. Es importante, y ahora sobre todo en este ciclo, cuando ustedes hagan bioquímica van a escuchar bastante sobre eso, así que vayan familiarizándose. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? Miren, se tacha el oxígeno, no hay. Por lo tanto, el piruvato ya no ingresa a la mitocondria, sino que pasa a la vía de la fermentación, ¿ya? Entonces puede haber fermentación alcohólica y fermentación láctica, formación de etanol o formación de ácido láctico, y también con producción de CO2. ¿Okay? Entonces los hongos, vean, tienen esa posibilidad de ser anaerobios facultativos, anaerobios sin oxígeno. Ya son facultativos. Muy bien. Entonces, en esas condiciones, gracias a esas peculiaridades que tienen estos hongos, las células de los hongos macroscópicos o los propios hongos microscópicos, no pueden desarrollarse. Y en el ambiente se desarrollan como saprófitos, ¿ya? El ejemplo es las setas, ¿no? Que viven felices en el ambiente. Pero como ya les mencioné, las hifas están ahí sueltas también en el ambiente, sus conidios, artroconidios,
sus esporas están libres en el ambiente, ¿no? En forma saprófita. Simbióticos, cuando estas setas, por ejemplo, se asocian con las micorrizas de las raíces de las plantas, ¿no? Hacen una asociación simbiótica, se benefician mutuamente. Y de los que tenemos que preocuparnos, como les mencioné, son de los patógenos, estos que se alimentan de materia orgánica viva. Pueden ser zootróficos en los animales vivos, ¿ya? O necrotróficas al alimentarse de la materia orgánica muerta. ¿Ya? Y son importantes también porque pueden contribuir, ¿no? al ecosistema, ¿ya? Pero también hay que tener cuidado porque muchos de esos que son necrotróficos pueden ingresar a nuestro cuerpo y comportarse como patógenos, ¿ya? Y causarnos enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos. Trichophyton, ¿no? También Trichophyton nos produce ¿no? problemas de micosis a nosotros, ¿no? En las plantas, Fusarium, comensales, Cándida, Malassezia, saprófitos, mucorales, hifomicetos, saprozoicos, ¿no? Los simbiontes aquí, los líquenes, las micorrizas, ¿ya? Entonces, ¿dónde está ese grupo importante de patógenos para el hombre? Aquí, ¿no? Los Trichophyton, Microsporium, ¿ya? Hay bastantes, ¿no? Vamos a estudiarlo. Y la taxonomía fúngica también es diversa. Superior es una clasificación media antigua, pero que es importante, ¿ya? Porque aquí nos detallan cuáles son los grupos de importancia médica. Dentro de estos tenemos a los Zygomicota, Comicota, Basidiomicota y Deuteromicota, ¿no? Entonces, este cuadrito explica que dentro del grupo Zygomicota, Basidiomicota y Ascomicota existen hongos que se reproducen de forma sexual y que también se reproducen de forma asexual. Existen varios tipos de hongos con reproducción sexual o con reproducción asexual. Pero dentro del grupo de los Deuteromicota, dentro de ese grupo, solo se ha reconocido hongos que se reproducen de forma asexual. Hasta el momento no existen dentro de los Deuteromicota hongos que se reproduzcan de forma sexual. No se ha reconocido, ¿ya? Entonces, ¿por qué se diferencian estos grupos? Por su forma de las hifas, por su forma de conidios, por su forma de esporas, por su forma de sus estructuras externas, ¿ya? Entonces, una clasificación taxonómica, ¿no? No está incompleto, está resumido, ¿ya? La pregunta que están haciendo en el chat. Ok, a ver, vamos a hacer una pausita. ¿Tenemos tiempo todavía? A ver, me voy a apurar un poquito, ¿ya? Reproducción fúngica, ¿ya? Conocida también como reproducción teleomorfa. Teleomorfa, esa es la reproducción sexual, ¿ya? Se unen los núcleos, hay un proceso meiótico, es decir, hay un intercambio genético, ¿ya? ¿Dónde ocurre el intercambio genético? ¿En qué momento? En el momento de la plasmogamia, en el momento de la cariogamia. Plasmogamia, fusión de citoplasma. Cariogamia, fusión de núcleos, ¿ya? Entonces existe un intercambio genético, por eso es sexual. La mayoría de hongos que tienen esta reproducción sexual no son patógenos, ¿ya? Entonces, esta reproducción se da en hongos que frecuentemente no son patógenos para humanos, ¿ya? Y se produce en condiciones adversas. ¿Qué quiere decir? Si los hongos se ven amenazados en su viabilidad, se reproducen de forma sexual, ¿ya? Aquí hay unas figuritas donde se puede apreciar eso, ¿no? Miren, aquí está la plasmogamia, se unen dos hifas, que serían los gametos, uno masculino, otro femenino, o en hongos se dice
gameto positivo, gameto negativo, como mating type positivo y mating type negativo. Se fusionan como si fueran gametos, hay una plasmogamia, luego hay una cariogamia, luego viene la meiosis, intercambio genético, y luego se forma un esporangio que libera esporas. ¿Ya? Entonces la meiosis va a dar lugar a la formación de esporas que se liberan al ambiente y a partir de esas esporas se forman nuevas hifas que pueden formar nuevos esporangios. Y ahí se lleva a cabo una reproducción asexual, ¿no? Porque no interviene otra hifa. Todas estas proceden de una única espora. Entonces se lleva a cabo una reproducción asexual. Pero también puede darse el caso que nuevamente una de estas hifas que se ha formado a partir de estas esporas se encuentre con otra hifa de un, de un mating type distinto, ¿ya? Se reconocen, uno es positivo, otro es negativo, se reconocen y nuevamente se fusionan, ¿ya? Y continuaría la reproducción sexual, ¿ok? Lo mismo para los Basidiomycota. Ocurre la fusión de hifas positiva-negativa, ocurre la plasmogamia, luego ocurre la cariogamia y finalmente la meiosis, con la cual se liberan esporas al ambiente y a partir de ellas crecen hifas que nuevamente se pueden reproducir de forma sexual, los Basidiomycota. Lo mismo en los Ascomycota, ¿vean? Hay una plasmogamia, hay una cariogamia y una meiosis, ¿no? Y luego una germinación a partir de las esporas. Las esporas son las que germinan, ¿no? Es como la semillita, ¿ya? Es lo mismo, es una semillita, es una espora que se deposita en el ambiente y puede germinar y formar una hifa. Si se encuentran hifas de mating type distintos, uno positivo, otro negativo, se fusiona, hay una plasmogamia, una cariogamia y finalmente la meiosis que da lugar a la formación de más esporas. Reproducción fúngica asexual o anamorfa. Si es asexual, no hay fusión de núcleos ni células y además este tipo de reproducción es más frecuente en los hongos patógenos, es decir, aquellos que nos causan enfermedad se reproducen de forma asexual. Entonces, para su reproducción hay un proceso mitótico continuo, es decir, mitosis. Ya ocurre mitosis continua para su reproducción, ¿ya? Gracias a sus esporas asexuadas se pueden identificar distintas especies y generalmente se lleva a cabo este tipo de reproducción asexual cuando las condiciones son favorables. ¿Y cuándo van a ser favorables? Por ejemplo, cuando los hongos ingresan a nuestro cuerpo, encuentran todas las condiciones, ¿no? Humedad, ¿no? Sobre todo. Y si no hay una buena inmunidad, desarrollan, crecen como levaduras, ¿no? Y de forma asexual. Tenemos todas estas esporas externas que son asexuales como artroconidios, clamidoconidios y blastoconidios, ¿ya? Son externos, artroconidios, clamidoconidios y blastoconidios. Internos, por ejemplo, estos esporangiosporos dentro de un esporangio. Vean aquí en la fotografía de microscopio. Así se observa, ¿no? Un esporangiosporo, lleno de esporitas en el interior, ¿no? Y llegamos a esta parte que también es recurrente en sus preguntas. Anamorfo más teleomorfo es igual a holomorfo. Es un hongo como Aspergillus nidulans que se reproduce de forma asexual, pero también puede reproducirse de forma sexual, ¿ya? Y cuando se reproduce de forma sexual, se convierte en Emeridella nidulans. Entonces, este hongo, Aspergillus nidulans, tiene el estado anamorfo, como Aspergillus nidulans, y tiene el estado teleomorfo, como Emeridella nidulans. Ya incluso cambia el nombre científico, ¿ya? Forma una asca, todas estas se reproducen de forma sexual, ¿ya? De forma sexual, por eso ven aquí las ascosporas, ¿ya? Aquí se han fusionado, ha habido meiosis, ¿ya? Pueden formar la hifa, y esa hifa puede formar conidio con conidiosporas, y estas conidiosporas pueden liberarse y formar una hifa, y esta hifa puede formar
una fusión de mating type positivo, negativo y hacer meiosis, ¿no? Entonces, hay una forma asexual y una forma sexual, e incluso el nombre cambia, ¿no? A estos hongos se les conoce como holomorfos, ¿ya? Micopatología. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta ahí? Ya, con esto termino, ¿ya? Si no, ya nos hemos pasado de la hora, ¿no? Micopatología, alergias, ¿no? Miren, produce rinitis alérgica, conjuntivitis, dermatitis, ¿no? Todas estas manifestaciones alérgicas gracias a la presencia de estos alergenos en los hongos. Las clamidosporas, los artroconidios, todos esos son alergenos. ¿En dónde podemos encontrarlos? En Alternaria, en Aspergillus, en Mucor, en Rhizopus, por ejemplo, ¿no? Y sensibilidad. Cuando el organismo se enfrenta a un hongo, cuando ingresa el hongo, estimula la inmunidad del individuo. Y eso puede activar mastocitos, basófilos, y estos pueden producir histamina, y estos pueden aumentar una secreción de las glándulas mucosas, por eso hay lagrimeo, o pueden disminuir también la tensión sanguínea. Y hay una contracción del músculo liso, hay una vasoconstricción, ¿ya? Entonces va a haber un aumento de la secreción de moco, aumento de secreción de fluidos, ¿no? Hay una hipersensibilidad. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando hay continua exposición a los alergenos. Por eso aquí hay una flechita y con una continuidad de exposición a los alergenos, ¿ya? Entonces no solo histamina, leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? Entonces, los hongos tienen alergenos que estimulan grandemente la respuesta inmunológica. Igual aquí, en ocasiones también hay una formación de antígeno-anticuerpo. Todos los alergenos son antígenos y pueden reaccionar con los anticuerpos, ¿ya? Entonces hay una cascada de reacción inflamatoria. Ya se activan citocinas, el complemento, hay una agregación plaquetaria y ya la sintomatología es más fuerte. Una pseudogripe, hay mialgias, artralgias, hasta pérdida de peso, hasta disnea, ¿no? Misetismo. ¿Por qué misetismo? ¿A qué se refiere el misetismo? Al consumo accidental de hongos, ¿no? Que pueden causarnos intoxicación. Por ejemplo, Amanita pyoides, ¿ya? Amanita disporígera, por ejemplo, que tiene, ya en su estructura, tiene en todo su contorno, en todo su sombrerito que ven ustedes aquí, tiene toxinas. ¿Cómo se conocen? Amanatoxinas. Es un misetismo faloidiano, ¿ya? Características, por ejemplo, se afectan la mucosa intestinal, hepatocitos, riñones, ¿no? Otros hongos que se pueden consumir accidentalmente, galerina y lepiotas, ¿ya? También produce alteración intestinal, ¿ya? Sus toxinas, las falotoxinas, ¿no? Se pueden consumir estas muscarínicas, estas muscarina, amanita, que son las más comunes. Se pueden consumir accidentalmente u otros intencionalmente porque son alucinógenos, ¿no? Y tienen ciclopéptidos, ¿ya? Que causan esas alteraciones, esas alucinaciones, ¿no? Los casos más graves, delirios, calambres pueden producir, ¿no? Y aquí hay unas tablitas, con esto termino, y ustedes pueden un poquito más, pueden leer y enterarse de lo que ocasionan este misetismo, ¿ya? Micotoxicosis. En el caso de micotoxicosis, a diferencia del misetismo, no se consume el hongo. Lo que pasa es que se puede inhalar o se puede absorber las toxinas de los hongos, de Aspergillus, de Fusarium, de Penicillium. Cada uno de estos tiene toxinas que liberan al ambiente. Por ejemplo, aflatoxinas, ¿no? O cratoxinas, por ejemplo. ¿Ya? Las micosis, obviamente, ¿no? Como les decía al inicio, hongos son patógenos en la medida que el hospedero lo permita. Aquí tenemos micosis sistémicas, como en este caso, ¿ya? Oportunistas, como en este caso que estamos viendo el muguet en la boca, o pueden ser superficiales o cutáneas, como el querión de Celso, ¿ya?
Los primarios, histoplasma, paracoccidioides, coccidioides, infectan a la persona, nos pueden infectar a nosotros en este momento, pero nosotros tenemos una buena inmunidad y por lo tanto la cura es espontánea, ¿ya? Esos son los hongos conocidos como patógenos primarios, causan una prima infección en el pulmón, pero se resuelve fácilmente. El problema es con los inmunodeficientes, ¿ya? Pacientes con VIH, con cáncer, diabetes. ¿Sí? Los oportunistas son aquellos que aprovechan la inmunodeficiencia del hospedero. Y aquí hay varias imágenes donde ustedes pueden observar, ¿no? En el cerebro, en los pulmones, ¿ya? En la columna vertebral. Hay varios ejemplos de cuadritos de estos hongos que causan efectos patógenos y beneficiosos. Muy bien, con eso terminamos. Nos hemos pasado 2 minutitos y nos vamos a pasar un minutito más para darles el forms para que ustedes registren su asistencia, ¿ya?